Mexicano, latino, hispano. 3 palabras que la gente usa todo el tiempo como si fueran lo mismo, pero no lo son. Y el problema es que nadie te explica bien cuál es cuál. Entonces terminas usando cualquiera de las 3 sin saber realmente qué significa cada una. O peor, alguien te corrige y te dice que estás equivocado y ni siquiera entiendes por qué. Esto pasa mucho en Estados Unidos. Ahí te dicen latino, o te dicen hispano, o te preguntan si eres mexicano. Y a veces las 3 cosas en la misma conversación. Y lo confuso es que dependiendo de quién te lo pregunte, la respuesta cambia. En un formulario del gobierno aparece hispano. En la escuela te dicen latino. En la calle te preguntan de dónde eres. Y tú quedas ahí sin saber cuál palabra usar. Entonces, ¿cuál es la diferencia real? ¿De dónde vienen estas palabras? ¿Y cuál de las 3 te define mejor? Eso es lo que vamos a aclarar aquí. Porque esto no es solo un tema de palabras. Es un tema de identidad, de cómo te ves tú, de cómo te ven los demás y de por qué en México casi nadie usa estas etiquetas en la vida diaria, pero en Estados Unidos todo el mundo las usa. Vamos a empezar con la más clara: mexicano. Ser mexicano significa que naciste en México o que tienes la nacionalidad mexicana. Así de simple. No importa si tu apellido suena español, indígena, árabe, asiático o extranjero. No importa si tu piel es clara o morena. No importa si hablas una lengua indígena o solo español. Si tu acta de nacimiento dice México, eres mexicano. Es una nacionalidad, es un país, es algo concreto. Pero aquí empieza la confusión. En Estados Unidos hay millones de personas que se dicen mexicanas aunque ya no vivan en México, aunque hayan nacido en Los Ángeles o en Chicago, aunque nunca hayan pisado México. ¿Por qué? Porque para ellos, ser mexicano no es solo el pasaporte, es la familia, es la comida que comen en casa, es el español que hablan con los abuelos, es la música, las tradiciones, la forma en que crecieron. Entonces, mexicano puede ser tu nacionalidad legal, pero también puede ser tu identidad cultural. Y esas 2 cosas no siempre van juntas. Y aquí hay algo importante que no se dice lo suficiente. Ser mexicano tampoco significa venir de una sola raíz. Dentro de México hay herencia indígena, española, africana, asiática, árabe, europea. Hay mexicanos con apellidos como Hernández o López, pero también con apellidos como Chaides, Haddad o Kim. Hay mexicanos de Oaxaca con raíces zapotecas profundas y mexicanos de Monterrey con ascendencia europea clara. Hay mezclas por todos lados. Entonces, cuando dices mexicano, no estás describiendo un solo tipo de persona. Estás describiendo un país entero lleno de historias diferentes. Ahora vamos con hispano. Esta palabra viene de lejos. Viene de España. Literalmente. Los romanos usaban una palabra parecida para hablar de la península ibérica, donde está España. Con el tiempo, hispano se convirtió en una forma de hablar de las personas, culturas o países que tienen conexión con el idioma español y con la herencia cultural de España. Hoy en día, hispano se usa para hablar de cualquier persona que viene de un país hispanohablante o que tiene origen ligado a esa cultura. Eso incluye a México, pero también a Colombia, Argentina, Perú, España, todos los países donde el español es el idioma principal. Lo importante aquí es la conexión con el idioma y la cultura hispana. Si hablas español como lengua de tu país, o si vienes de una familia de un país hispanohablante, puedes ser considerado hispano. Pero si vienes de Brasil, no eres hispano, porque en Brasil se habla portugués. Y aquí viene el ejemplo que lo explica mejor. Un español es hispano, pero no es latinoamericano. Un brasileño puede ser latino, pero no es hispano. Y un mexicano puede ser hispano, latino y mexicano al mismo tiempo, porque México está en América Latina y habla español. Pero este detalle cambia todo. Hispano no es una raza, no es un color de piel, no es una cultura única. Es una categoría que agrupa a personas de muchos países diferentes solo porque comparten el idioma español o vienen de culturas hispanohablantes. Un mexicano y un español pueden ser hispanos, pero no tienen la misma historia, ni la misma mezcla, ni las mismas tradiciones. Solo comparten el idioma y parte de la herencia cultural. Ahora, aquí hay algo que mucha gente no sabe. La palabra hispano existía desde mucho antes. Lo que hizo Estados Unidos fue convertirla en una categoría oficial para censos, formularios y estadísticas. En los años 70, el gobierno de Estados Unidos empezó a usar hispano como una forma de contar a todas las personas que venían de países de habla hispana. Fue una etiqueta administrativa.
una casilla en un formulario, y por eso mucha gente rechaza esa palabra, porque suena impuesta, porque borra las diferencias entre un mexicano, un cubano y un peruano, como si todos fueran iguales solo porque hablan el mismo idioma. Ahora vamos con latino. Esta es la palabra que más se usa en Estados Unidos hoy en día. Latino viene de latinoamericano, que significa cualquier persona que viene de América Latina. ¿Y qué es América Latina? Es toda la parte del continente americano donde se hablan idiomas que vienen del latín, como el español, el portugués y el francés. Eso incluye a México, a toda Centroamérica, a toda Sudamérica y al Caribe. Entonces, si eres de México, eres latino. Si eres de Brasil, eres latino. Si eres de Argentina, eres latino, porque todos esos países están en América Latina. Pero aquí viene algo importante. Latino no tiene que ver solo con el idioma, tiene que ver con la región, con el continente, con dónde naciste o de dónde viene tu familia. Y esto conecta directamente con algo que muchas familias mexicanas han vivido. Cuando cruzas la frontera hacia Estados Unidos te ponen una etiqueta nueva. Ya no solo eres mexicano, ahora eres latino, ahora eres hispano. Y dependiendo de dónde vivas, del formulario que llenes, de quién te hable, te van a llamar de una forma u otra. En California te dicen latino, en Texas a veces te dicen hispano. En muchos formularios aparece la categoría hispánico o latino, como una etiqueta oficial que junta dos palabras que la gente no siempre entiende igual. Pero el problema es que una casilla no puede resumir una historia familiar completa, porque en México casi nadie usa esas palabras en la vida diaria para definirse a sí mismo. Aquí no te dices latino, aquí eres mexicano, y ya. Eres de Jalisco, de Oaxaca, del norte, del sur, pero no eres latino. Esa identidad aparece cuando vives fuera de México, cuando estás en un país donde no eres mayoría, donde necesitas un nombre que te conecte con otros que también hablan español, o que también vienen de países parecidos al tuyo. Y ahí es donde el tema deja de ser solo de palabras y se vuelve personal. Porque para muchos mexicanos que viven en Estados Unidos, la palabra latino es más cómoda que la palabra hispano. Hispano suena muy formal, suena a gobierno, suena a España. Latino suena más cercano, suena más a comunidad. Pero también hay gente que rechaza las dos, que dice, yo no soy latino, yo soy mexicano. Yo no necesito que me agrupen con gente de otros países solo porque hablamos el mismo idioma. Y esto nos lleva a una pregunta más incómoda. ¿Por qué Estados Unidos necesita estas categorías? Porque Estados Unidos organiza a su población por orígenes y por razas. Durante años, muchos formularios separaban raza por un lado y origen hispano o latino por otro. Y aunque esas categorías oficiales han ido cambiando, la idea de fondo sigue siendo la misma. En Estados Unidos estas etiquetas tienen peso estadístico, político y social. Y aquí viene algo raro. Hispano o latino no es una raza. Es algo aparte. Puede ser blanco y latino. Puede ser negro y latino. Puede ser indígena y latino. Porque latino no habla de tu apariencia física. Habla de tu origen geográfico y cultural. Pero en México esto no funciona así. Aquí no andamos llenando formularios donde nos preguntan nuestra raza o nuestro origen étnico cada 2 semanas. Aquí eres mexicano, y dentro de eso hay miles de historias diferentes. Hay mexicanos con apellidos españoles como Fernández. Hay mexicanos con apellidos indígenas como Pech, Canul, Balam o Cocom. Hay mexicanos que vienen de familias libanesas, chinas, africanas, judías. Y todos son mexicanos. No hace falta meter más etiquetas encima. A veces usamos palabras como latino o hispano como si fueran simples, pero no lo son tanto. Dependen del lugar donde estés, de quién te lo pregunte, de para qué lo necesites. En Estados Unidos, latino es una identidad política. Es una forma de organizarse, de contar cuántos son, de pelear por derechos, de construir comunidad. En México, esa palabra casi no existe en el día a día. Y eso dice mucho sobre cómo cada país entiende la identidad. Entonces, recapitulemos con ejemplos claros. Un español de Madrid puede ser hispano, pero no es latinoamericano. Un brasileño de Sao Paulo puede ser latino, pero no es hispano. Un mexicano de Guadalajara puede ser mexicano, latino e hispano al mismo tiempo. Y un mexicoamericano nacido en Texas puede sentirse mexicano por su familia, latino por la comunidad con la que se identifica, e hispano cuando llena un formulario del gobierno. Ninguna de las tres te define por completo, porque la identidad no cabe en una sola palabra, y mucho menos en una casilla de un formulario.